XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Esteban Mendoza Juárez, de 24 años, se ignora su paradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez. México siempre ha sido un país de misticismo, aún mucho antes de existir bajo ese nombre. Desde la era donde esta parte del continente le pertenecía a los mayas y más tarde a los aztecas, que asociaban todo tipo de características fantásticas a la naturaleza y a las criaturas y personajes de sus mitologías, pasando por las historias de la era colonial de la Nueva España, acompañadas por influencias del Viejo Mundo, y en los más de 2 siglos, tras forjarse como una nación independiente. La gente que habita estas tierras ha mantenido a través de todo este tiempo un vívido interés en lo extraño y lo desconocido. Y en la época moderna, la televisión, el radio y el internet han facilitado la proliferación de mitos nuevos y viejos bajo el término de la leyenda urbana. El día de hoy, quiero compartir contigo algunas de las leyendas más interesantes que México tiene para ofrecer. La planchada. Esta leyenda es referente a una mujer de nombre Eulalia, quien trabajaba como enfermera en el Hospital de San Pablo a principios del siglo XX, actualmente llamado Hospital Juárez, en la Ciudad de México. Su apodo de La Planchada se debe a la descripción que se le otorga de parte de pacientes que afirman haber recibido visitas de una enfermera bella y gentil, con un impecable uniforme blanco de porte antiguo. Una enfermera que les brindó atención y cuidado durante las madrugadas, y que asocian como la razón por la cual lograron recuperarse y sanar de sus padecimientos, pero que nunca logra ser identificada por el resto de los trabajadores en el hospital. De acuerdo a la historia, Eulalia era una mujer dedicada a su trabajo de cuidar a los enfermos en el Hospital San Pablo, donde habría conocido un joven médico de nombre Joaquín, del cual se enamoró, y tras un tiempo juntos, se dice que Joaquín le habría propuesto matrimonio a Eulalia, pero que esa promesa se desvaneció cuando la enfermera se enteró de que Joaquín se habría ido del hospital para casarse con otra mujer. La noticia había sido devastadora para Eulalia, que caería en una profunda depresión, durante la cual descuidaría el bienestar de sus pacientes y el suyo propio, no atendiéndolos cuando la necesitaban y deteriorando su propia salud, hasta que tiempo después murió luego de ser internada en el mismo lugar donde desempeñaba su trabajo. El arrepentimiento y la culpa por los enfermos que dejó morir habrían mantenido en este mundo a la enfermera, por lo cual se dedicaba ahora a visitar a los pacientes del Hospital Juárez durante las noches, cumpliendo su labor aún más allá de la muerte. Nahuales. El nombre proviene de la palabra nahuali, significando oculto o disfraz en el idioma náhuatl, el lenguaje de los aztecas, y es referente a chamanes y brujos que poseían la capacidad de convertirse en animales. Ellos pertenecen a la vasta mitología mesoamericana, en ocasiones asociados con rituales nocturnos
donde esos brujos realizaban invocaciones y cánticos frente a fogatas, antes de cubrirse con las cenizas del fuego y con las pieles de los animales en los que deseaban transformarse. En otras versiones, se dice que los brujos utilizaban la meditación para proyectar su alma y su voluntad sobre animales salvajes, permitiéndoles controlarlos al mismo tiempo que mantenían su cuerpo físico en la seguridad de sus hogares, adquiriendo las capacidades extraordinarias de las bestias, el oído de los murciélagos, la vista de las águilas, el olfato de los coyotes o la fuerza de los jaguares. Y en algunas variantes del mito se afirma que los nahuales son personas que nacen con la capacidad de la transmutación, alterando sus cuerpos, ya sea por decisión propia o por periodos involuntarios, quienes eran considerados una amenaza para los habitantes del México prehispánico, siendo una de las razones por las cuales la gente en esos tiempos prefería no salir de sus casas durante la noche. Siendo tan antiguas las raíces de esta leyenda, no es sorpresa que en la actualidad sigan emergiendo reportes y avistamientos de nahuales, de criaturas con comportamientos y características extrañas, detrás de los cuales se sospecha que existe una mente y voluntad humana, la obra de ocultistas que de alguna forma u otra hayan mantenido vivo el conocimiento para tales actos. Además de esas formas comunes del mito de los nahuales, existen también representaciones de ellos como criaturas pertenecientes al reino espiritual, que acompañan y guían a las personas a lo largo de su vida, y concluida esta, les permiten cruzar hacia el otro mundo. Fantasmas del metro. El metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de trenes subterráneos más grandes del mundo, con 226 kilómetros de vías en su red, 12 líneas, 195 estaciones y 384 trenes, con la capacidad para transportar a 837 millones de pasajeros en 2021. Con números tan elevados, no es sorpresa la multitud de avistamientos y reportes que hay sobre ruidos extraños, sombras y luces peculiares, que mucha gente dice había encontrado en los vastos túneles del sistema de transporte colectivo de la capital. Es inevitable que en sus 53 años de operación, desde 1969, no hayan fallecido muchas personas dentro de los andenes de las estaciones, ya sean por causas naturales, enfermedad, accidentes o peor aún, por voluntad propia. Y hay gente que piensa que las almas de los difuntos han impregnado ese lugar de concreto y metal. Algunas de esas historias se relacionan con los trabajadores del proyecto original cuando se construyó el metro, bajo el rumor de que era común la desaparición de los albañiles e ingenieros, o referentes a los gritos que algunos miembros del personal afirman haber escuchado en los oscuros túneles después de los horarios de servicio. Otras historias tratan sobre entidades específicas, como la mujer sonriente que se manifiesta en la línea 1 a altas horas de la noche, cuando los vagones están casi abandonados. Una mujer vestida en harapos sucios y con cabello enredado, que mira fijamente a las personas, con una sonrisa grotesca y enfermiza que provoca el pánico y terror en quienes la encuentran, haciéndolos huir de los vagones a la primera estación disponible.
Como era de esperar, también existen historias de niños fantasmas en las estaciones del metro, con pasajeros asegurando haber encontrado a una niña en la terminal de la línea 5 llevando un vestido largo, como es frecuente a altas horas de la noche y cuando el lugar estaba casi vacío. La niña les pedía ayuda para amarrar sus zapatos, pero al agacharse para hacerlo, se daban cuenta de que no habían pies, entendiblemente retirándose a toda prisa del lugar. Aún faltando un encuentro o avistamiento con cosas extrañas, el metro de la Ciudad de México es un lugar tétrico e inquietante, bajo la ausencia de las multitudes que lo transitan todos los días, tanto por razones pragmáticas, como el que una persona vuelva a casa tan tarde en el día, como por superstición, sospechando de los pasillos y escalinatas, y pensando en todo lo que se podría aprender si sus muros pudieran hablar. Mira, güey, supuestamente las pinches cámaras tienen un identificador de caras, güey, ahí en la escalera le aparece un cuadrito verde. ¿Sabes por qué, güey? ¿Dónde? Aquí, voy en radio. Mira, ¿ya viste? Sí, es cierto. Ahora toma foto. ¿No debe de aparecer una acá? ¿O cómo? ¿Ya viste? ¿Sí viste o no? Mira, ya me muevo. ¿Quién tiene el radio? Estás ahí arriba. Mira, ¿ya ves cómo lo vuelve a aparecer ahí? Sí. Toma foto. ¡Ah, su! La Pascualita. Esta leyenda se refiere a un maniquí que yace como figura central en la tienda de bodas La Popular, en el estado de Chihuahua, y que ha permanecido en sus vitrinas desde el año 1930. Originalmente llamada La Chonita, pasó a su apodo actual por su gran parecido a la dueña de la tienda, la señora Pascuala Esparza de Pérez, quien se supone pidió el maniquí a un diseñador de Francia. La mayor característica peculiar que tiene es el increíble detalle y diseño realista del maniquí, contando con arrugas y pliegues en las manos, además de grietas en los dedos de lo que parecían ser huellas dactilares, junto a un rostro bello y bien esculpido, con ojos que simulan la vida y que siguen a los visitantes con la mirada al trasladarse por el local. Es tan extraño ese maniquí que incluso se propagó el rumor de que en realidad se trata de un cadáver. De acuerdo a esa historia, se trataría de la hija de la misma dueña del local, una joven hermosa, inteligente y de gran corazón, que murió el día de su boda tras ser picada por un escorpión. La señora Esparza habría sido incapaz de tolerar la pérdida, pidiendo que su hija fuera embalsamada para acompañarla en su tienda con la misma apariencia que llevaba en el día que debía haber sido el más feliz de su vida. Pascuala Esparza falleció en 1967, pero el maniquí que lleva su nombre ha permanecido en la tienda de bodas hasta la fecha de hoy, aún tras múltiples cambios de dueño, volviéndose una de las atracciones turísticas más conocidas en el estado de Chihuahua. Personas desaparecidas del Canal 5. Desde el año 1986, el Canal 5, perteneciente a la compañía Televisa, produjo segmentos informativos en los que solicitaban ayuda para encontrar a personas extraviadas. Durante estos, un anunciador leía los detalles de cada individuo mencionado en el segmento, detallando su nombre completo, última ubicación conocida y fecha de cuándo se extravió,
acompañado de una fotografía de referencia para ayudar en su búsqueda. El primer puñado de estos segmentos, hasta el año 1997, tenían un tono serio, como amerita el tema delicado de este, pero completamente normal dentro de lo que cabe. Fue a partir del año 2001 que estos cambiaron a un formato que se quedaría plasmado en la psique colectiva de una generación entera. Un fondo azul oscuro, acompañado de estática analógica y la voz estridente del anunciador, describiendo los detalles de las personas extraviadas. Era un cambio súbito y sorpresivo, en particular para cualquier niño o niña que se encontraba viendo la televisión en ese momento, con un aire perturbador que provocaba un temor irracional y angustia, a una falta de contexto y comprensión de qué se trataban, o quizá precisamente por esa ignorancia. El Canal 5 siempre había tenido en su mayoría programación infantil, y estos segmentos aparecían en cualquier momento del día durante las pausas comerciales, con pocas formas de evitar tan impactante e inesperada cápsula, y con la única respuesta de alejar la vista o tratar de cambiar el canal, aunque en muchas ocasiones se volvían extrañamente hipnóticas, haciéndose imposible, al menos para mí, apartar mi vista de ellas hasta que terminaran. Lo sé bien, pues yo era un niño en ese tiempo. Dentro de esas cápsulas informativas, la figura que más ha resaltado con los años es una mujer de nombre Selene Delgado López, cuya imagen ha sido asociada con todo tipo de rumores, yendo desde que no desapareció en verdad, que no era una persona real, que su rostro era una ilustración hecha por inteligencias artificiales, e incluso que había aparecido en múltiples segmentos con otras fotografías distintas a color, en lo que parecía ser una fiesta. El último de estos es algo que yo personalmente recuerdo ver cuando investigué el tema por primera vez hace casi una década, pero me fue imposible encontrarlo como indicio en la investigación del día de hoy. De todos estos, probablemente ninguno sea la verdad, y solo podamos inclinarnos a alguna versión que parezca particularmente interesante a cada uno de nosotros, y que a mi parecer es una forma de encarar la dura realidad de la que tratan estos segmentos, pues aún siendo adultos, estas cápsulas continúan siendo profundamente inquietantes, pues no hablaban sobre fenómenos paranormales ni temas místicos, sino de la difícil situación que es el perder a un ser querido de esa manera, de que los familiares de estas personas jamás encontraron una conclusión a sus preguntas, ni alivio a su sufrimiento, que nunca tuvieron siquiera la oportunidad de otorgarle sepultura a un hermano, a una hija o a un padre, siendo un recordatorio para todos nosotros que la realidad es más terrorífica que cualquier ficción. Espero que te haya gustado el video. Este es el primero que realizo en un formato libre, pero planeo continuar cubriendo más audiolibros. Si aún no has escuchado esa parte de mi contenido, puedes encontrarla en mi canal o en las plantillas al final de este video. Este tipo de proyectos toman mucho tiempo y esfuerzo. Te agradecería si pudieras compartirlo con alguien. El difundir mi trabajo me ayudaría enormemente.